firmó los papeles con mi nombre. Con mi firma. Con mis ahorros. Y con una sonrisa. Yo estaba mirando los documentos en la pantalla y no podía respirar. No porque no entendiera lo que veía, sino porque lo entendía perfectamente. Mi mejor amigo había transferido el 40% de la empresa a su nombre. Sin decirme nada. Sin preguntarme. Sin pestañear. Y lo peor de todo no fue eso. Lo peor fue que yo mismo le había dado acceso para hacerlo. Para entender lo que pasó, necesito contarte de dónde venimos. Rodrigo y yo nos conocíamos desde la universidad. 15 años de amistad. 15 años de todo. Cuando decidí abrir el negocio, él fue el primero en creer en mí. O eso pensé. Me propuso ser socios. Dijo que pondría su tiempo y yo pondría el capital. Me pareció justo. Me pareció lógico. Y durante 2 años, funcionó. Pero algo empezó a cambiar. Algo que yo no quise ver a tiempo. ¿Cómo no lo noté? Eso es lo que todavía me pregunto. Quédate, porque lo que viene después lo cambia todo. El negocio era una distribuidora de materiales de construcción. Nada glamoroso. Pero rentable. Tardé 7 años en juntar el dinero para abrirla. 7 años sin vacaciones, sin gastos innecesarios, sin margen de error. Cuando la abrí, tenía 34 años. Rodrigo llegó al tercer mes con una propuesta clara, él manejaba operaciones y proveedores, yo ponía el capital y supervisaba las finanzas. Le di el 30% de la empresa. Con escritura, con notario, con todo en regla. Porque éramos amigos. Porque confiaba en él más que en mí mismo. Y durante el primer año, todo fue bien, las ventas subieron. Los clientes llegaban. El negocio crecía. Pero en el segundo año, empecé a notar pequeñas cosas. Rodrigo llegaba tarde a las reuniones con proveedores. A veces no llegaba. Decía que había tenido imprevistos pero nunca los explicaba. Empezamos a tener clientes que pagaban directamente a su teléfono. Me dijo que era por comodidad. Que después cuadraba las cuentas. Yo lo creí. Porque así funciona la confianza ciega. No ves lo que no quieres ver. Y yo llevaba 15 años sin querer ver ciertas cosas de Rodrigo. Pero entonces llegó una llamada que lo cambió todo. Un proveedor me llamó a mí directamente, sin saber que yo era el dueño. Quería saber si el nuevo acuerdo que había firmado con Rodrigo era oficial. ¿Qué nuevo acuerdo? Yo no sabía de ningún acuerdo. Esa fue la primera grieta. Y a partir de ahí, todo se derrumbó. Le pregunté al proveedor que me describiera el acuerdo. Me dijo que Rodrigo había negociado precios especiales. A nombre de una empresa diferente. Una empresa que yo no conocía. Esa noche no dormí. Entré a los registros públicos desde mi computadora. Y ahí estaba. Una empresa llamada casi igual a la nuestra, con una letra cambiada. Registrada 6 meses antes. Con Rodrigo como único propietario. Empecé a revisar cada factura de los últimos 12 meses. Pedí los estados de cuenta bancarios que compartíamos. Contraté a un contador externo ese mismo fin de semana. Lo que encontró me dejó sin habla. Rodrigo había desviado clientes hacia su empresa paralela. Les ofrecía los mismos productos, con los mismos proveedores que yo pagaba. Pero el dinero iba a su cuenta. El daño estimado, más de $80,000 en un año. Y eso no era todo. El contador encontró algo más. Rodrigo había modificado un documento de la sociedad. Un poder notarial que yo firmé para operaciones urgentes. Lo había usado para intentar transferir el 40% de mis acciones a su nombre. El trámite no había terminado de procesarse. Pero la intención era clara. En ese momento entendí que no estaba ante un error. Estaba ante un plan. Un plan que llevaba meses ejecutándose mientras yo le daba las gracias por su trabajo. Podría haberlo llamado. Podría haberlo confrontado esa noche. Pero no lo hice. Porque decidí que si iba a responder, iba a hacerlo bien. Si estás llegando hasta aquí es porque sabes que esta historia no termina en derrota.
Y si quieres seguir viendo historias donde la gente que traiciona recibe lo que merece, suscríbete ahora. Muchos que se fueron sin suscribirse volvieron a buscar el canal y ya no lo encontraron. Tomé 10 días. 10 días en los que Rodrigo no supo nada. En los que yo seguía hablándole normal, respondiendo sus mensajes, actuando como si todo estuviera bien. En esos 10 días hice 5 cosas. Primera, contraté a un abogado especialista en litigios mercantiles. Segunda, documenté cada transferencia desviada con respaldo bancario. Tercera, obtuve una declaración escrita del proveedor que me había llamado. Cuarta, mandé a peritar el documento notarial que él había alterado. Quinta, presenté una denuncia formal por fraude, abuso de confianza y falsificación. Todo en silencio. Todo en orden, todo acompañado de pruebas. Mi abogado me dijo que el caso era sólido. Que con lo que teníamos, podíamos ir a juicio y ganar. Pero yo quería más que ganar un juicio. Quería que él perdiera todo lo que había construido con mi dinero. Entonces usamos una estrategia adicional. Notificamos a cada cliente que Rodrigo había captado ilegalmente. Les mostramos documentos que probaban que los contratos con su empresa paralela eran nulos. Porque habían sido captados usando recursos y contactos de nuestra sociedad. Uno por uno, esos clientes volvieron, y su empresa paralela, que nunca tuvo capital propio, empezó a colapsar. Rodrigo me llamó al 11º día. Su voz sonaba diferente. Me dijo que necesitábamos hablar. Yo le respondí que hablara con mi abogado. Y colgué. El proceso legal duró 8 meses. 8 meses en los que yo seguí operando el negocio solo. Sin Rodrigo. Con más claridad de la que había tenido en 2 años. El juez falló a mi favor en todos los puntos. Rodrigo tuvo que devolver los fondos desviados con intereses. La empresa paralela fue liquidada por orden judicial. Y quedó con un antecedente mercantil que le cerró puertas en el sector. Pero lo más devastador no fue eso. Lo más devastador fue lo que pasó en su círculo personal. Cuando la historia se filtró, y siempre se filtra, varios de sus contactos de negocio se alejaron. Su reputación, que él había construido en parte usando mi empresa como plataforma, quedó destruida. ¿Me arrepentí de algo? De haber tardado tanto en ver las señales. De haber confundido lealtad con evidencia. Porque la lealtad se dice. La evidencia se demuestra. Y Rodrigo nunca tuvo evidencia de nada. Solo palabras. Lo que aprendí fue simple pero doloroso: no le des acceso financiero a nadie sin estructura legal clara. No importa cuántos años lleven juntos. No importa cuánto lo quieras. El dinero no respeta la amistad. Pero la ley sí respeta las pruebas. Pero hay algo que no te conté todavía. Algo que descubrí el último día del juicio. Mi abogado consiguió los mensajes que Rodrigo había intercambiado con su empresa paralela. Y en esos mensajes había un tercer nombre. Un nombre que yo conocía. Mi primo. El mismo primo que me había recomendado a Rodrigo como socio. El mismo que estuvo en la firma de los documentos originales. No fue una coincidencia. Fue un plan desde el principio. Mi primo le había pasado información sobre mi capital. Sobre cuánto tenía ahorrado. Sobre mis planes. Y Rodrigo había entrado al negocio sabiendo exactamente qué tenía y qué podía tomar. Los dos pensaron que yo no llegaría hasta ahí. Que me conformaría con recuperar algo y seguir adelante. Se equivocaron. Porque las pruebas los comprometían a los dos. Y los dos pagaron. No fue la traición de un amigo. Fue la traición de 2 personas que conocían mis sueños. Y decidieron usarlos en mi contra. A veces el peligro no viene de un extraño. Viene de alguien que sabe exactamente cuánto tienes y cuánto te importa perderlo. Rodrigo y mi primo contaban con mi confianza como su mejor arma. Y esa misma confianza, cuando la usé con cabeza fría, se convirtió en la mía. Quiero saber qué piensas. ¿Hubieras hecho lo mismo? ¿O hubieras confrontado a Rodrigo esa primera noche? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si conoces a alguien que confía demasiado en su socio, pásale este video.
Puede que lo necesite más de lo que cree. Suscríbete y activa la campanita, porque la próxima historia es igual de real y todavía más oscura.